El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos del Personaje del Viernes? En este programa en el que estamos empezando una época de cuaresma. El programa no tiene que ver sobre el tema religioso ni cuaresmal, pero sí para dar una idea de que la situación que embarga al mundo y que nos tiene a todos preocupados y que justamente ponemos en el fondo de la entrevista que estamos iniciando en este momento, es la invasión de Rusia a Ucrania y lo que se está creando a nivel mundial justamente por esta situación malhadada y que ha sido condenada a nivel internacional. Tenemos el gusto de tener un invitado realmente estupendo, de vasto conocimiento, además de autoridad moral para poder hablar de este y otros temas. Pero queremos aprovechar su conocimiento como no solo excomandante general de la Marina, como instructor de la Academia de Guerra, sino también por haberse capacitado en Europa, muchas gracias, en los temas que tienen que ver justamente con la Marina. Yo recuerdo que en Kiel, en Alemania, hay una importantísima base justamente de la Armada Alemana, donde se entrenaban los más destacados oficiales ecuatorianos. En esa época incluso los submarinos salían de allá o se reparaban allá. Y me imagino que eso era uno de los motivos o que nos contará el almirante Luis Jaramillo por los que estuvo en Europa, en Alemania y en algunos otros lugares. Antes que nada, gracias por acompañarnos, gracias por la paciencia, esperarnos. Ha sido un programa que para poderlo grabar en esta semana corta ha tenido algunas dificultades, pero lo importante es poder contar con usted, almirante, y con sus conocimientos. Muy buenas tardes y cuéntenos cómo fue esa experiencia suya en Europa dentro de esta destacada y reconocida carrera en el mundo de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Armada. Buenas tardes, Andrés, y a todos los oyentes de emisoras Atalaya, una muy prestigiosa estación radial que tiene basada su precisamente prestigio en los años de acertada conducción y muy bien direccionados los esfuerzos a lo que es una información veraz, oportuna y confiable. Bueno, en cuanto a lo que usted me acaba de consultar, Andrés, efectivamente la ciudadanía debe conocer que el país en la década de los 70, cuando aún teníamos en el control del Estado a los gobiernos militares, uno de los propósitos era fortalecer el poder naval, porque un país que es por historia, vocación y destino marítimo, no era concebible que no tuviera una fuerza que le dé el respaldo para defender sus intereses marítimos. En tal virtud, quienes en la época
tenían el mando de la Marina, decidieron adquirir una serie de unidades que estaban entrando ya dentro de un proceso de modernización, porque con la tecnología y el avance de ella, evidentemente todo propende a que debe ser actualizado y estar acorde más que todo a lo que para la época teníamos como riesgos asociados o posibles amenazas. En tal virtud, en la ciudad de Kiel, efectivamente, en la parte norte de Alemania, que está muy cerca a Dinamarca, en el puerto de Kiel, existe... ¿Eso es el mar Báltico Mar o del Báltico. norte? ¿Cómo? No, Mar Báltico. Mar Báltico, exactamente. Entonces, existe el puerto de Kiel, que durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los puntos estratégicos más importantes para el régimen del Führer, porque diariamente se lanzaban al mar cerca de 15 a 20 submarinos que se construyeran en búnkers que están bajo el mar. Yo tuve la oportunidad de conocerlos, una obra de ingeniería espectacular. En la actualidad, bueno, y en la época que... Búnkers, perdón que interrumpa, búnkers que estaban debajo del mar. Debajo del mar, sí. Hasta hoy... Hechos a finales de los 30, durante la década de los 40. Sí, ¿no? Correcto. Esto, su construcción inicia precisamente a finales de los años 30. Y bueno, esos búnkers los emplearon porque ahí era la máxima producción de submarinos alemanes, que para la época tenían como una premisa especial, efectivamente, tener el control de las líneas de comunicaciones marítimas y neutralizar y bloquear todo lo que significaba los medios que tenían que llegar hacia Inglaterra y o a los países que estaban en el momento en la guerra. En ese puerto, en la actualidad existe una gran fábrica que no solamente construye submarinos, sino fragatas, construye petroleros, construye una serie de embarcaciones, y la ciudad vive de eso, de la construcción de todos estos. Esta se llama la Howaldswerke Deutsche Werft, que construyó nuestros submarinos, dos submarinos de tipo convencional, moderno, con armamento muy sofisticado, y que en la época en que tuve la oportunidad de permanecer en dicho puerto por el espacio de 2 años, la misión nuestra era, en primer lugar, la instrucción, entrenamiento y preparación y reparación de los 2 submarinos que tenemos hasta el día de hoy sirviendo al país, que fueron repotenciados y que efectivamente hoy le brindan la seguridad que demanda nuestras aguas jurisdiccionales nacionales y que debe ser imperativo que se controle. Lo repotenciaron hace no mucho, ¿no? Sí. Hace 8 o 10 años, ¿será que los repotenciaron? ¿No? La primera repotenciación fue efectivamente en Kiel, cuando yo estuve en esa oportunidad en el año 1982. Okay. Y la segunda la hicimos ya en los astilleros de Asmar, en Chile, en Talcahuano. Ah, fue en Chile la segunda, ya. Repotenciar en Alemania resultaba extremadamente oneroso. Llevarlos a Chile resultaba, en primer lugar, conveniente, era menos oneroso y nos aseguraba que la capacidad operativa de estos estarían listos para brindarle la tranquilidad al país por lo menos los próximos 20 años. De esa manera se decidió hacer esta repotenciación, la segunda, a partir del año 2010, y el último submarino fue entregado en el 2014, porque recordarán ustedes, hubo un tsunami en Chile que destruyó todo lo que eran los astilleros de Talcahuano. Claro. Y la reparación de estos submarinos. Sin embargo, la experiencia en Alemania fue muy enriquecedora, porque uno tiene la oportunidad de conectarse con todos aquellos países que de una u otra forma están siendo parte de la Unión Europea, y puede fácilmente captarse cuáles son sus potencialidades y cómo aprovechan de una manera extraordinariamente hábil sus recursos, y frente a las adversidades de la climatología, que es muy severa, ustedes conocen Europa. Sin embargo, ellos se dan las formas para que todas sus capacidades sean definitivamente habilitadas y aprovechadas para no fines de guerra, sino más bien para la producción de lo que ellos consideran muy importante, y es provocar el bienestar de sus pueblos.
se llaman el Shiri y el Huancavilca. y el otro me parece que Huancavilca. Eso estaba con la duda. Shiri y Los nombres se pusieron de dos tribus que estuvieron pues, en sus orígenes en este sector geográfico denominado Ecuador, siendo muy importantes, como fueron los Shiris en la parte norte y los Huancavilcas en el sur, con un adicional de los Huancavilcas, que fueron los que ostentaron el primer poder marítimo de esta sección del planeta, pues llevaron el platino y el iridio a Europa, contrariamente de lo que se creía, el platino y el iridio vienen de acá, no, los Huancavilcas, que eran extraordinarios navegantes, lo llevaron allá, y eso lo reconocen los europeos, y está escrito eso en algún museo que lo vi en Hamburgo. Almirante, ¿cuál fue, me lo repite, el año en que estuvo usted allá en Kiel? 1982. Ok, o sea que para situarnos históricamente, estábamos en plena Guerra Fría. Sí. Todavía no, las dos Alemanias estaban separadas, Alemania Federal y Alemania llamada democrática, ¿correcto? Se denominaba allá la DDR, Democratic Deutschland Republik. Tuve la oportunidad de conocer el muro y pasarme a la Alemania comunista, que era un verdadero, yo diría, era un verdadero escenario de sombras, la gente toda vestida de negro mirando al piso. Así era. No podían hablar, imposible adquirir cualquier cosa dentro de ese sector geográfico. Para que usted ingrese allá prácticamente le hacían una inspección completa y total, no podía llevar más de 10 marcos. Con 10 marcos usted tenía que procurar estar el día o los 2 días y prohibido sacar cualquier cosa de allá a la Alemania occidental. Es decir, era un escenario lúgubre. Le repito que pese a que éramos en calidad de turistas visitantes, pero el hecho de pertenecer a una fuerza armada que estaba ligada a un país como los Estados Unidos o Occidente, nos miraban como enemigos, y durante todo el día de la estadía en Berlín nos mantuvieron siempre con 2 guardias de seguridad que nos pisaban los pasos. Todo el tiempo. Todo el tiempo, hasta que salimos. O sea que cruzaron como turistas, no cruzaron, sí. No cruzaron como una delegación de la Marina ecuatoriana. Ya. Sino que ellos tenían su sistema de inteligencia tan bien activado que apenas entregamos nuestros pasaportes, evidentemente en el pasaporte decía pasaporte oficial otorgado por la Armada del Ecuador, y ellos inmediatamente entraban en su base de datos y nos involucraban a qué país pertenecíamos, si este país estaba o no enlazado con la OTAN, etcétera, ¿no? Ellos sabían exactamente qué era lo que estábamos haciendo ahí, sin necesidad de que preguntaban. Sin necesidad. Ustedes están en Kiel, están por una misión, tiene que ver con submarinos, estos submarinos están siendo repotenciados, y nos daban, pero como que estarían ese momento dando lectura a lo que habíamos estado prácticamente realizando. Era impresionante, el sistema de inteligencia de los fulanos les funcionaba, pero al 100%. Almirante, estamos dialogando, ratifico, con el almirante Luis Jaramillo, y dentro de eso, ¿cuáles eran los peligros, digamos así, de la OTAN, del Occidente, respecto a la Unión Soviética? Hoy la Federación Rusa pues abarca no todo lo que era la Unión Soviética, pero es la base, ¿no?, de lo que era la Unión Soviética. Y por ahí usted me enseñaba hace un par de semanas, es por donde va el famoso gasoducto que han parado ahora su funcionamiento, ¿no? Sí. Por esa zona justamente del Báltico. Exactamente. Es precisamente el gasoducto que se llama el Nord Stream 2 o Nord Stream 2, ¿no? Un gasoducto de 1.225 kilómetros que va por el Báltico y que precisamente lleva el cuarto de la energía gasífera que requiere Alemania para su producción. Y este, que demoró 5 años en su construcción, efectivamente se corría el altísimo riesgo de que una vez que se provoque la invasión de las fuerzas rusas a Ucrania, este quede fuera de servicio, como efectivamente ocurrió. Estaba ya dentro de lo previsible como medidas económicas que tenía que ser ejecutadas, por cuanto evidentemente no se puede permitir en el contexto internacional el uso de la fuerza
para procurar obtener un objetivo político. Entonces, usted conoce, Andrés, que después de 1949 se crea esta OTAN con 12 miembros fundadores y creció al incluir a Grecia. 1949, esa es la 49. fecha de la fundación. Sí, esa es la fecha. Eran 12 miembros, posteriormente en el 52 ingresan Grecia y Turquía, y luego Alemania Occidental en el 55, pero paralelo a esto, en 1955 se celebra el Pacto de Varsovia, que era de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con el objeto de neutralizar a esta organización que había sido creada con un propósito defensivo frente a lo que era una probable expansión de la Unión Soviética. Entonces, es así como más adelante se une a la OTAN en 1982 de España, pero con la oposición de Rusia en el 99, Polonia, Hungría y la República Checa también entran en la OTAN. Mire usted cómo el proceso evolutivo, el crecimiento de la OTAN y cómo se van adhiriendo a esta organización países que impensadamente podían estar en él. Porque recuerde usted que con Gorbachev en el año 1985, con el Glasnost y la Perestroika, se dan reformas políticas fundamentales dentro de la Unión Soviética. Claro. Donde ya la libertad de expresión era un tema que no era una utopía, era una realidad. El libre mercado era otro de los grandes objetivos que perseguían ellos. Y por supuesto, no solamente esto, sino que el crecimiento industrial, que muchas veces se vio seriamente limitado por la incapacidad de poder obtener recursos que necesariamente debían venir de Occidente, como ahora, ¿no? Entonces, ahí es así como en el 2004 la OTAN se expande más aún en Europa Central y Oriental y entra Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia. Mire usted cómo creció. Hoy son 30 miembros. Es decir, es una organización que aparentemente era muy defensiva, pero si usted mira objetivamente, se hace la siguiente pregunta: ¿puede continuar la expansión de la OTAN? Putin aseveró que Ucrania, Bielorrusia y Rusia son parte de un mismo conglomerado histórico y por lo tanto advirtió que la OTAN no debía pasar las líneas rojas incorporando a Ucrania. Ese era el gran tema y es el gran tema que nos tiene hoy en este, diría yo, tremendo problema. ¿Por qué? Porque Ucrania era una zona de amortiguamiento. Más allá de que era una posición estratégica vital para Rusia, es una zona de amortiguamiento que impide que todas estas fuerzas de la OTAN, que desde el año 1997 van acercándose progresivamente, están llegando a las puertas de Rusia. Entonces, Vladimir Putin advirtió a la OTAN que no debe seguir expandiéndose hasta el este y no puede instalarse bajo ningún concepto en lo que considera su área de influencia tropas que ya están en este momento en Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, con una particularidad especial, que hay una poderosa fuerza multinacional, precisamente está en Rumania. Y todo lo que es el control del espacio aéreo en Europa lo controla a través de controladores aéreos de la OTAN, que era otra de las... La base de la OTAN está ¿en dónde? ¿En Bruselas? No, en la OTAN, en Bruselas, está el famoso organismo del SWIFT. Pero, ok, del SWIFT. Sí, del SWIFT. Pero la OTAN en este momento la máxima y la fuerza multinacional más poderosa la tienen precisamente en Rumania, que está pegadita, ¿no? Entonces, por su parte, la OTAN advirtió que Rusia no tiene voz para decidir si ingresa o no a la OTAN Ucrania y que ellos están preparados para el peor de los escenarios. Eso dijo Putin. ¿Por qué? Porque debido en primer lugar, hay que pensar, ¿por qué Ucrania es importante para Rusia? Dije y había expresado que es una zona de amortiguamiento debido a su ubicación geográfica. Ucrania, evidentemente, dentro del esquema de la estrategia terrestre, tiene la configuración natural que pondría la dificultad necesaria para que las tropas en un momento dado de la OTAN ingresen hacia Rusia. Y por otra parte, es imperativo que Rusia no solamente tenga puesto sus ojos en la parte terrestre, sino que para ellos era muy importante el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Usted sabe que Rusia está sumamente complicado en la salida al mar y la única vía realmente que él tiene hoy es a través del Mar Negro, donde en Sebastopol tiene una base naval poderosísima, que justamente hace años atrás, durante la presidencia de uno de los
líderes ucranianos que eran ni más ni menos un títere de Putin. Claro, ese era un títere, ¿no? Sí, le otorgó en condición de arrendamiento esta base naval a Putin por el espacio de 20 años. Hoy, usted sabe que después del 2014, con la ocupación de Crimea, Crimea es parte ya constitutiva de la Federación Rusa y tiene este espacio que se llama posición estratégica vital, en donde, en primer lugar, tiene el control de las líneas de comunicaciones marítimas y tiene la capacidad de desplegar desde ahí fuerzas hacia lo que sería, en este caso, Ucrania, sin ningún tipo de dificultad. Por lo tanto, Ucrania... Almirante, sí. Rusia, ¿por qué tiene problemas de acceso al mar si, por ejemplo, por el lado del Pacífico tiene mar, aunque yo sé que es muy lejos de sus ciudades más importantes? Tiene pues el Mar Negro que le da el acceso hacia el Mediterráneo, y tendría el mar Báltico y el del norte, ¿o no? Ya, aquí hagamos una reflexión, Andrés. Si usted mira un mapa y se puede apreciar claramente que, en primer lugar, el corazón del mundo en donde se provoca el desarrollo industrial y económico, evidentemente es Europa. Correcto. Y eso debe tener conexión única y exclusivamente a través del Mediterráneo y el Mar Negro. Y si se van muy por el norte, entonces estaríamos hablando que van a darse la vuelta por el Mar del Norte, ¿no? Pero si usted coge este mapa y mira, la extensión de estas líneas de comunicaciones son demasiado grandes. Por el otro lado, en el Pacífico, los rusos tienen una estación en las Islas Aleutianas. Y en el Pacífico están, evidentemente, con grandes dificultades para acceder a este que es el corazón industrial de producción y de la economía, porque tienen que darse todita la vuelta al globo. Ese es un gran problema. Con los únicos que tendrían conexión, hablemos dentro de un esquema de espacio, quizás mucho más accesible, es con los Estados Unidos. Y usted sabe que con ellos no van a tener. No se van. Las aleutianas son las que están entre Rusia y Alaska, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí ellos tienen una posición que de paso la abandonaron hace mucho tiempo, que si hablamos, porque hay que definir qué es una base y una posición. Una base es simplemente un sector geográfico donde hay limitadísimas cantidades de fuerzas que prácticamente no le sirven sino solamente para hacer presencia. Cuando hablamos de posición, en cambio, es un espacio geográfico que le permite desplegar fuerzas, tiene autonomía defensiva, autonomía logística y le permite el sostenimiento del esfuerzo de la guerra. Es decir, eso no tiene. Por lo tanto, es complicadísimo el escenario para ellos y es, por lo tanto, imperativo que ellos mantengan su posición en Sebastopol, en la península de Ucrania, porque desde allí sí ellos pueden definitivamente, por lo menos, acceder a las líneas de comunicaciones que les sea favorable para emprender el comercio exterior. O sea, realmente para la Federación Rusa es, digamos, de vida o muerte a nivel comercial y estratégico esa base de Sebastopol. Sí, eso es, pero yo le diría que si ellos en algún momento van a defender con lo que tienen y algo más, es esa base. Ellos no pueden perder. Ellos estarían en una condición total y absolutamente precaria el momento que esa base de Sebastopol caiga en manos de la OTAN. Y ese es el terror que tiene, porque imagínese usted Ucrania, OTAN, y mire el mapa y usted ve que Ucrania está pegado a Crimea. Si Crimea siempre fue de Ucrania, ¿no es cierto? Entonces, claro, esto es un hecho. Más allá de eso, entonces, claro, los intereses ahí son profundos. Ahora, si analizamos este tema, usted va a coincidir probablemente conmigo que cuando uno analiza el fenómeno de la guerra, uno tiene que estar consciente que la guerra es la política por otros medios. Y por lo tanto, cuando existe una guerra, existe un objetivo político. Ese objetivo político normalmente... La guerra es la política por otros medios, no sí, por los usuales, sino a través de la guerra. Sí. Muy interesante. Entonces, cuando usted habla de guerra, lo primero que tiene que pensar, ¿cuál es el objetivo político de la guerra? Porque una guerra siempre tiene
un objetivo político por el cual las fuerzas militares deben hacer uso de esta fuerza para lograr ese objetivo e imponer la voluntad al derrotado. En este caso, si pensamos muy fino, ¿cuál es el objetivo político de esto que lo diseñó aquel que en su momento esgrime la política nacional o la estrategia nacional más bien? Este señor se llama Vladimir Putin. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo político es, en primer lugar, mantener la zona de amortiguamiento y evitar que Ucrania vaya hacia lo que él lo ve como un imposible, la OTAN. Ok. Y agréguele a eso que no solamente es esto, sino que adicional, él quiere mantener el tutelaje de Ucrania con gente que sea muy afín a las políticas del Kremlin, por supuesto. Okay. Ese es el objetivo político. Entonces, no con Zelensky ni con nadie parecido sea más pro-europeo, nada de eso. Él, Andrés, conoce que estar en contacto con gente pro-democracia le hace terrible daño a lo que él tiene en su pensamiento, que es un pensamiento radical de lo que en sus antecesores como Stalin lo tuvieron claro. Entonces, recuerde usted que en este largo historial, Stalin fue uno de los más grandes, yo diría, líderes que ante el indicio de una desviación de lo que para él era su línea política, es decir, el Estado es el que controla, el Estado es el que dirige, el Estado es el que provee y todo el mundo trabaja para el Estado. Aquí no existe bajo ningún concepto una libertad de pensamiento, sino el único que piensa es el Estado a través de sus líderes. ¿Qué pasó en el pasado? 700, escúcheme bien, 700 millones de ucranianos fueron pasados por las armas por Stalin cuando estuvieron en desacuerdo con todo lo que le estoy comentando. ¿Cuántos? ¿Me puede repetir? 700 millones. ¿Qué bestia? No puede ser. Corrección, 700.000 ucranianos. Estoy ya, mal ok, ya. Pero igual es una locura, 700.000 pasados por las armas. Es casi 1 millón de personas, como que si habláramos de no sé, de 7. Sí. Impresionante. Entonces, esto obviamente llega a un escenario actual en que el señor Putin cree que definitivamente él no puede permitir bajo ningún concepto que Ucrania se vaya a Occidente y por otra parte ese gobierno sea de un demócrata que piensa diferente cuando él cree que Ucrania es ni más ni menos Rusia, porque según su pensamiento, repito, ellos están total y absolutamente convencidos de que ellos no pueden ser parte de Occidente porque piensan como rusos, hablan el ruso y su ideología tiene que ser exactamente como lo definió el Kremlin. Todo esto ha hecho que desde que ellos salieron a su nuevo estatus de independentistas o independientes en el 95, la gran mayoría de sus líderes fueron muy afectos al gobierno del Kremlin. Pero hay una razón. Primero, porque cuando se independizan todos estos estados, ellos estaban claros que era muy difícil entrar dentro de un escenario muy distinto. Y por lo tanto había que flexibilizarse y adaptarse a las nuevas condiciones que el mundo les exigía. En tal virtud, lógicamente, quienes estaban ya al frente de estos gobiernos ucranianos no podían desconectarse del Kremlin porque seguían siendo el Kremlin o Rusia el principal cliente y proveedor comercial de Ucrania toda la vida. Ellos seguían siendo quienes les suministraban energía, ellos dependían de todo lo que era incluso los grandes capitales de los oligarcas rusos, porque eso le daba la dinámica a su economía. Y es así que incluso cuando queda fuera de servicio la central nuclear de Chernobyl, ellos automáticamente a quien buscan es a su padre tutelar, que es Rusia, ¿no? Sabe que muchísima gente desconocía que la base nuclear de Chernobyl, que en los 80 fue tan famosa por todo el accidente que hubo, era en Ucrania.
porque en esa época era la Unión República Socialista Soviética, ¿no? Y resulta que es en Ucrania, no en Rusia. No, y hoy esa central nuclear que acaba de ser atacada hace pocas horas, sí, y que es más poderosa que la de Chernobyl. No me acuerdo el nombre exacto de esta, pero lo que sí tengo claro es que, consultado cuál es el riesgo asociado del ataque que sufrió, uno de los científicos informa que mientras no se vulnere el sistema de enfriamiento de la estación, no pasa absolutamente nada. Pero el momento que el sistema de enfriamiento sea vulnerado, automáticamente va a causar daños ambientales de consecuencias incalculables. Entonces, mire usted cómo todo esto trae una serie de consecuencias, porque el señor definitivamente, señalado su objetivo político, tiene que también diseñar una estrategia. Lo interrumpo porque estaba googleando y es la base central, la base nuclear de Zaporizhia. Exactamente. Con Z, Zaporizhia. Sí, yeah. Exactamente. Esa sí. Es mucho más poderosa que la de Chernobyl. Entonces, cuando este señor decide que el objetivo político tiene que ser esto, él tiene que tomar una estrategia. Y ahí vienen dos clases de estrategia, la de la acción y la de la disuasión. En primera instancia, la disuasión, usted conoce, Andrés, que es obtener el objetivo político, pero sin disparar las armas. Esa de inicio esa no le funcionó. Es lo único que dijo. Yo, si no cumplen con esto, que son el Tratado de Minsk, que se pasaron a un lugar que no tenía que ser, simplemente yo voy a aplicar la fuerza. Hasta ahí la disuasión. Cuando no da resultado, entra en la estrategia de la acción. ¿Qué es esto? Es el logro del objetivo político mediante el empleo de las armas, en donde por la fuerza le impone la voluntad, en este caso al derrotado. Y dentro de esta estrategia de la acción, usted tiene lo que se llama dos maniobras, la maniobra exterior y la maniobra interior. La maniobra exterior no la tomó en cuenta para nada, porque esa normalmente se la hace a través de relaciones internacionales, todo lo que significa presiones externas, él no le tomó en cuenta. Va por la otra, la maniobra interior, en donde existen dos métodos. La maniobra de la alcachofa, que es la que él empleó. ¿Cuál es esta? Cuando las fuerzas militares son superiores a las del adversario, las fuerzas morales pueden ser menores y el tiempo es muy corto. Por lo tanto, la maniobra tiende a lograr en tiempo muy corto, muy deprisa, merced a la inmensa superioridad de las fuerzas, los objetivos parciales. Y a medida que obtiene estos objetivos parciales, va minando la moral de las fuerzas opositoras hasta llegar al punto final, que es el objetivo político. Genial, genial. Almirante, lo voy a interrumpir para volver. Vamos a hacer la primera pausa para volver con esta justamente estrategia de la alcachofa. Me gusta el significado, porque es lo que está ocurriendo actualmente. Bien. No sabemos si va a llegar hasta ese punto total. Por eso la cuestión está en desarrollo en estos días, justamente. Vamos a la pausa. Primera pausa. Se encuentra con nosotros el almirante Luis Jaramillo, ex comandante general de la Armada Ecuatoriana, instructor de la Academia de Guerra, entre otras importantes dignidades que ha tenido en el Ecuador y a nivel internacional, hablando de lo que es el personaje del viernes, la invasión rusa a Ucrania, que hoy por hoy nos cuesta creer que en pleno siglo XXI y a esta altura esté ocurriendo, con la matanza de miles de personas, la destrucción de la cantidad de refugiados, que ya se habla de 870,000 refugiados, etcétera, etcétera. Vamos a la pausa y regresamos. No se olviden que este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo el reprise a las 7 de la mañana también, y que estamos a través del Facebook Live Radio Atalaya 680M y de nuestro YouTube, canal de YouTube Radio Atalaya 75. Ya volvemos en un instante en el personaje del viernes. Entonces, explicaba yo que esta maniobra de la alcachofa consistía en que esta maniobra se la hace muy rápida, muy violenta, merced a la superioridad de las fuerzas, y obtiene objetivos parciales.
Y a medida que va logrando esto, va llegando en el tiempo a cubrir cada uno de los puntos decisivos, así se llama, y realmente al final llega a obtener el objetivo político que es el fin de la guerra. ¿Qué pasó acá? Putin, en mi criterio, tenía un plan que se basaba en precisamente esta estrategia. Y cuando ya hubiese la comunidad internacional emitido las sanciones económicas, él tenía que haber logrado la captura de Kiev. Esto para él era un tiempo, porque así es esta estrategia, no más de 4 días. ¿Por qué se llama alcachofa? Usted compare cuando usted se sirve una alcachofa. Supongo que se ha comido una alcachofa, Andrés. Sí, claro, claro. Ya. Va de hoja por hoja. Eso es decir, y le he sacado hoja por hoja, porque hay gente que solo le gusta la alcachofa ya sacada, pues, ¿no? Claro. No, hoja esta va de hojita. Por eso dice objetivos parciales, hoja por hoja, hasta cuando llega al núcleo. El rato que llega al núcleo, usted ha obtenido el objetivo político de la guerra. Ok. ¿Me expliqué bien o no? Sí, clarísimo. Bueno, entonces esto debía durar, repito, no más de 4 días, y esto era fundamental para poder reforzar la propaganda hacia los rusos y para tener cartas con qué negociar entre Estados Unidos y Europa. El plazo, obviamente, no se cumplió. El ejército ruso no ha logrado controlar ni Kiev ni Ucrania. Y lo peor que le pudo haber ocurrido a este hombre, se topa con una resistencia feroz y bien organizada. Aquí viene la primera reflexión. Okay. Y es una reflexión que yo hago a mis alumnos en la Academia de Guerra. Y les pregunto, ¿cuándo es exitosa una campaña? Una campaña es exitosa cuando se hace un diseño operacional que realmente conjugue la estrategia en donde los objetivos, los medios y sobre todo las formas sean completamente bien coordinadas, secuenciadas y articuladas y basadas en realidades operacionales de la situación. ¿Qué son las realidades operacionales? En primer lugar, ellos tenían que haber hecho un análisis del ambiente operacional, es decir, el ambiente en el cual van a trabajar las fuerzas y cómo las condiciones meteorológicas, oceanográficas, hidrográficas van a facilitar o permitir o a dificultar o a impedir el logro de los objetivos. Y ahí viene el primer problema. Ellos se topan con que esta, que es una realidad operacional, no fue tomada en cuenta y empiezan los primeros problemas. Cuando, en primer lugar, producto de lo anterior, todo lo que es el sistema logístico no fue considerado en cada uno de los elementos funcionales logísticos. Me refiero a abastecimientos. Primero, agua, alimentos. El segundo, combustible. El tercero, repuestos. El cuarto, todo lo que significaba el equipamiento de las fuerzas. Y finalmente, algo que es imprescindible dentro de todo este, que es el sistema logístico, es cómo se iban a evacuar a muertos y heridos, se llama la cadena de evacuación. Mire usted cómo esta realidad operacional le juega en contra. ¿Por qué? Porque obviamente cuando la evaluación no es realista, no se balancea correctamente espacio, tiempo y fuerzas, tiene consecuencias terribles. Y esto no es la primera vez. Pero admirate, han tenido ellos todo el tiempo, ¿no? A ver. O sea, ¿fue un error de cálculo o de que no tuvieron la...? Porque han tenido meses para esto, ¿no? Eso le digo, de prepararse. Andrés, en mi criterio, el diseño operacional de ellos no fue debidamente, claro, el diseño no fue debidamente configurado. ¿Por qué? Porque cuando usted encuentra un desbalance entre los medios y los fines, es invariablemente fatal que ocurran las cosas. Él tenía no más de 4 días en mi criterio. Yo estoy pensando este rato como un estratega. Entonces, sí, claro, para mí, la operación no tenía que durar más de 4 días para poder negociar, repito, con los Estados Unidos, con la OTAN o con cualquiera. Pero mire usted, llevamos 8 días. O sea, para él poder haber dicho, claro, él podía haber dicho, ya, yo estoy en control de todo, ahora sí negociemos. Exactamente, ese es el tema. Eso no ocurrió. Y esto
Hay una frase muy célebre que nosotros la aplicamos mucho en la Academia de Guerra y decimos, quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Este ejemplo es lo que le pasó a Alemania en los 2 conflictos mundiales y al Japón en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente lo que está pasando. Y lo que es más, mire, por otro lado, las fuerzas Alemania, a pesar del Blitzkrieg de Hitler, no logra sus objetivos finalmente, ¿no? Él cometió muchos errores como este, sobre todo al invadir a Rusia y también hacia Gran Bretaña. Efectivamente, correcto. Entonces, este tema, por un lado, Putin, y ahora observemos qué pasa con las fuerzas ucranianas. Ellos, en cambio, adoptan una maniobra que se llama la maniobra de la laxitud. ¿Qué es esto? Ellos toman en cuenta 3 vectores muy importantes: las fuerzas militares, las fuerzas morales y el tiempo. Esta estrategia dice que cuando los medios son extremadamente limitados, como es el caso de Ucrania, y en la inferioridad de sus fuerzas militares, tiene que compensarse ¿con qué? Por una superioridad creciente de la moral de su gente, de sus fuerzas. Y a medida que crece la operación, esta se va haciendo cada vez más fuerte, desarrollándose en los planos simultáneamente, en el de las fuerzas militares y de las acciones psicológicas, una fuerza tan tenaz que con el tiempo y en el alargue de este tiempo, el enemigo se debilita terriblemente. Este es un ejemplo de lo que pasó en la guerra del Vietnam. El desempeño de los Estados Unidos fue extremadamente pobre, no solamente debido a una incorrecta e incoherente estrategia nacional y militar, sino también debido a la profunda falta del pensamiento operacional que le estoy hablando en este minuto. Eso es lo que yo veo, Andrés, que se está configurando, que está ocurriendo, y obviamente, mire lo que ha pasado. ¿Qué es la consecuencia de esta invasión? Primero, analicemos, ¿el mundo está o no en contra de Rusia? Total. El mundo está en contra, así es. A todo nivel, ¿no? O sea, nivel político, económico, deportivo, cultural, a todo nivel. El mundo, como usted dice. Sí. Sin que lo hubiese pensado siquiera, Estados Unidos se va convirtiendo en el líder político, porque él está maniobrando de una manera muy inteligente todo lo que significa las relaciones internacionales, ¿no? La OTAN se ha fortalecido poderosamente, tanto así que el aumento del presupuesto de la defensa de Alemania ya en este minuto es de $1.000 millones. Se ha provocado la desneutralización de Finlandia, Suecia y Suiza, que nunca se metieron en un conflicto de esta naturaleza. Ellos hoy día sí están del lado de Ucrania, monolíticamente unidos e incluso apoyando ya con fuerzas militares. Hay un aumento total de la popularidad del presidente Zelensky versus lo que Putin creyó que lo iba a pisotear. Zelensky se erige como la figura más emblemático. Hoy día tiene el 96% de aprobación dentro de la comunidad europea. Todos los hackers del mundo... Dice, un actor de temas de comedia, ¿no? Sí, pero mire, o sea, un héroe improbable, ¿no? Pero mire cómo se ha erigido. O sea, ahí viene estos conceptos de que definitivamente las inefables montañas que mueven la fe se comparan con la inmensa voluntad del hombre. Un hombre que jamás pensó siquiera llegar a estas instancias. Miren dónde está posicionado este rato. Por otro lado, todos los hackers del mundo están luchando contra Rusia. Todos. Hoy está científicamente comprobado esto. ¿no? O sea, a nivel de red. Eso es importantísimo. Rusia. Mire usted. Esa es una guerra importantísima. Japón está considerando colocar ya armamento nuclear en su territorio. Alemania definitivamente ya no quiere saber más del Nord Stream 2, ya le importa un pepino lo que esté pasando con sus amigos rusos, y su neutralidad prácticamente ya quedó en cero. La Unión Europea negó el uso del espacio aéreo a los rusos, y mire la consecuencia de esto. Los oligarcas rusos, ¿a dónde salían a vacacionar,
a disfrutar de su dinero. Ajá. Salían en sus aviones, salían a la costa de Marbella, salían a las Islas Canarias. Es Es decir, verdad. esos lujos ya no tienen. Ahora pensemos en la consecuencia de que todos estos oligarcas que ya no pueden sacar los $120,000 diarios que sacaban para sus lujos y sus comodidades, hoy lo quisieran colgar al señor Putin. Deben de estar molestísimos. Es que es un hecho, Andrés. Usted recuerda este nombre, que es famoso, Alexei Navalny. Sí, claro, está preso, lo tienen detenido, pues, a Navalny. Sí, el opositor de Putin, desde donde está levantando, ya está calentando las calles en Moscú. Mire usted. Es decir, sin ninguna duda que el señor Putin se metió en un problema mayúsculo, porque adicional, obviamente, quienes están en contra de esta aventura diseñaron el colapso económico de Rusia. Y obviamente también que nos ha golpeado a nosotros esta parte. Sí, claro, a Ecuador nos golpea por las exportaciones. 1.300 millones en exportaciones al año. Correcto. ¿Qué es lo que yo puedo percibir de todo esto, de lo que ya le he hablado, de que el hombre no consiguió su objetivo político, de que lamentablemente se topó con un líder ucraniano que aplicando muy bien la estrategia de la laxitud puede provocar fácilmente a través de esto que son las acciones de la guerra, se llama operaciones de información y guerra psicológica, provocar grandes reacciones, no solamente en Moscú, ya se están dando en todas las ciudades del planeta. Todo el mundo protesta, dice, ¿por qué ha colocado al mundo en este punto de la barbarie? Todo el mundo protesta, todo el mundo, nadie quiere saber de Putin ni de Rusia. Nadie quiere saber. Nada. O sea, sin embargo, Putin arrastra a su país hasta esto. Exactamente, él lo está llevando a Rusia y a Ucrania a prácticamente un escenario de total destrucción, que no le hace bien al mundo, por supuesto, pero mire quiénes son los grandes ganadores ahora. Analicemos esto. Rusia es el primer exportador de fertilizantes, 41 millones de toneladas. China, 28 millones. Canadá, 22 millones. Le siguen Marruecos, Bielorrusia, Estados Unidos y Arabia. Estados Unidos se ha beneficiado. La observación que hice del WTI ya está sobre los $115 y sigue subiendo, Andrés. Sigue subiendo. Hoy día estuvo 116. Hoy día estuvo 116 y sigue subiendo, en efecto. El West Texas, ¿no? En efecto. Con lo cual, los precios de las gasolinas en todos lados, y obviamente en Rusia, serán mucho más caros, ¿no? Entonces, le decía, Rusia va a reemplazar sus exportaciones de gas desde Europa hacia China, y este país le va a ayudar a sortear el bloqueo financiero internacional. Entonces, se da inicio a un nuevo orden económico mundial. Mire cómo afectó ya este problema. Las sanciones contra Rusia, obviamente, perjudican no solamente a Rusia, sino también a empresas europeas, Estados Unidos y países industrializados y mercados emergentes. La guerra en Ucrania desencadena una aguda inflación y una severa caída de la producción de la economía global mundial. Entonces, ¿se precipitará la llegada de una gran recesión de la economía mundial? Esa es la pregunta de 100 puntos, con todo lo que estamos analizando. En el trasfondo, la intervención militar de Rusia en Ucrania es parte de una lucha interhegemónica entre China y los Estados Unidos, que está llevada adelante mediante sus áreas de influencia de Rusia y Europa. Entonces, la OTAN ya inicia su confrontación con Rusia, el cierre de los espacios aéreos, los bloqueos de las comunicaciones, los hackeos informáticos y la ofensiva cibernética son sus primeras armas. La exclusión de Rusia del sistema internacional de transacciones interbancarias como el SWIFT empodera a China para crear otras alternativas de transacciones monetarias. Esto es sumamente importante pese a que Europa o la Unión Europea en el tema del SWIFT decidió que solamente se deje fuera
del circuito a 7 bancos que son los más poderosos de Rusia. Como el dólar ya no se utilizará en las relaciones comerciales con China y Rusia, Occidente perderá su supremacía financiera ante China, Rusia y sus socios comerciales. Las sanciones contra Rusia perjudicarán no solo a ese país, sino también a todo lo que es Europa, Estados Unidos, y eso ya lo sabíamos, ¿no? Claro. La recesión económica mundial impactará sobre el crecimiento económico de todos los países. El aumento del precio del combustible y los alimentos afectarán severamente a las economías familiares. Ecuador exportó a Rusia, claro, va a subir la energía, el costo de la energía. Ecuador exportó a Rusia 980 millones de dólares, 700 millones de banano, 142 millones de camarón, 99 millones de flores y 22 millones de pescado, 17 millones de café. Hoy, Diario Expreso nos trae una tremenda noticia. Floricultores a la espera de que Rusia les pague 40 millones. Mire usted. De lo de San Valentín. Sí. Entonces, ni más ni menos, el cuarto destino de las exportaciones más importantes no petroleras que tenía el Ecuador se empieza a caer. Mire cómo nos va afectando esto. Sí. Claro, entonces, directamente, a la vena. Ahora, yo le voy a hacer notar cuáles serán los principales escenarios geoestratégicos. El primer escenario, negociación que tiene que hacerla rápidamente ya con el presidente Zelensky. Y Ucrania debe declarar su neutralidad y reconocer la autonomía de Donetsk y Luhansk. Es lo menos doloroso. O sea, tienen que reconocer la autonomía por la cual han estado luchando todos estos años. Sí, porque usted recuerde, Andrés, que estos dos sectores geográficos nunca jamás estuvieron conformes con que Ucrania haya sido una república independiente y ellos se sienten más rusos que los que están en Moscú. Entonces, por eso yo digo, el primer escenario, Ucrania primero no puede irse a la OTAN, tiene que declarar su neutralidad y reconocer la autonomía de Donetsk y Luhansk, que es lo que menos doloroso sería dentro de estos escenarios. El segundo escenario, no hay negociación, Rusia ocupa Ucrania y la resistencia ucraniana es financiada por la OTAN. Ucrania queda en ruinas, Rusia sufre un severo desgaste económico y estratégico. Pero, ojo con lo que le dije, la maniobra de la laxitud empieza a tomar efectos poderosos dentro de las tropas rusas y vamos a tener otro Vietnam ahí. O Afganistán. Acuérdense que Rusia salió huyendo de Afganistán. Igual este es el segundo escenario. Vietnam, como le pasó a los Estados Unidos. Correcto. Y el tercer escenario, las sanciones de Occidente dejan sin ninguna opción estratégica a Rusia. Las tensiones con la OTAN aumentan y se desencadena una gran conflagración de carácter mundial. Esto sería lo peor. Lo peor. Sí. ¿Cuál es el escenario catastrófico? Las sanciones de Occidente a Rusia lo bloquean económicamente. No solo afectan a sus élites, sino que provocan el aislamiento financiero y lo asfixia económicamente a Rusia. La sanción más drástica será la desconexión total de los bancos rusos del sistema SWIFT. Hoy le dije solamente están desconectados 7, pero dentro de este sistema son cerca de 11,000. Entonces, desconexión total es la muerte de Rusia, lo que traerá también importantes impactos negativos en la economía global. Las sanciones económicas a Rusia tienen un efecto rebote en países de Occidente. Varias empresas europeas y países emergentes cesan sus operaciones, provocan el desempleo y la recesión. Tras el ataque a Ucrania, varios países europeos suspendieron ya las licencias de transmisión de varias estaciones de televisión rusas acusadas de difundir información y propaganda. Así es. Por el momento, la estrategia comunicacional de Occidente consiste en satanizar a Putin con el fin de aislar a Rusia y lograr el consentimiento general de la población a favor de sus operaciones. Posteriormente, el Pentágono propiciaría la escasez energética y de alimentos en Europa con el fin de obtener su apoyo para emprender la intervención militar de la OTAN contra Rusia. La OTAN, hasta este momento, escúcheme bien, Andrés, ha desplegado 5,000 soldados en los países bálticos y Polonia. 4,000 podrían ser enviados a Rumania, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia. Estados Unidos ya está enviando tropas también a Alemania. Estados Unidos ha enviado tropas de armamento hacia Europa preparándose para la guerra. Estados Unidos tiene bases en Alemania, ¿no? Sí. Estados Unidos tiene. Entonces, si recorremos la historia, esto pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando estacionó tropas en Inglaterra para luego llegar al famoso 4 de julio, la operación Overlord, desembarco en Normandía.
El día D. El día D, correcto. Tras la guerra civil en Siria, la alianza ruso-iraní se fortaleció. Evitaron que Occidente ocupe Siria. Con el control de Ucrania, lograrían contener a la OTAN en las fronteras de acceso a Euroasia. Entonces, estamos en un gran dilema. Un tablero geopolítico bárbaro. Completamente complejo, porque Vladimir Putin ya le dijo al señor Macron, quien intente poner obstáculos y más aún crearnos amenazas para nuestro país, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y acarreará consecuencias que nunca han experimentado en su historia. Entonces, Rusia está actuando a favor de los intereses estratégicos de China y sabiendo que los acuerdos entre ambos países tienen carácter estratégico. Este tema es sumamente complejo en mi entender, porque definitivamente no existe una guerra en donde el vencedor siempre será el favorecido y obtendrá las máximas posibilidades del beneficio para su pueblo y la humanidad. En la guerra nunca jamás nadie gana. Eso es verdad. Vamos, además, que sería una guerra no convencional lo que está planteando Putin. O sea, ojalá siga esta guerra dentro de lo que se llama el objetivo limitado y no se desencadene más allá de lo que hemos visto. Porque mientras así se mantenga, obviamente estamos frente a una situación en que las dos estrategias que hoy le he comentado dirán finalmente si es que llegan a la consecución de un objetivo. El objetivo político por parte de Putin, que ya lo manifesté, evitar que Ucrania pase a la OTAN y que sus líderes no sean de la línea de Zelensky, deben ser pro-Kremlin. El objetivo político de los ucranianos, jamás quebrantar la voluntad de lucha, que es lo más difícil en una guerra, Andrés. La guerra, cuando usted no ha logrado quebrantar la voluntad de lucha de su pueblo, nunca, jamás en la historia se ha logrado definir como una guerra victoriosa. Es lo más difícil. Qué interesante y qué definición tan clara. Vamos a hacer una última pausa y regresamos con la parte final en este personaje del viernes con el almirante Luis Jaramillo, quien está hablando justamente del tema que el mundo está tratando hoy y desde hace ya varios días, que es la invasión rusa a Ucrania, rechazada, como bien decíamos, por la mayor parte de nuestro planeta. Ya volvemos en el personaje del viernes, que se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, mañana a las 9 de la mañana, el domingo a las 7 de la mañana. Y lógicamente, por otro lado, estamos a través del YouTube. No se olvide que es nuestro canal, usted se puede afiliar aquí, ver los programas anteriores y este también, Radio Atalaya 75. Ya volvemos. Seguimos con la parte culminante del personaje del viernes con el almirante Luis Jaramillo, excomandante general de la Marina del Ecuador, instructor de la Academia de Guerra, con quien hemos estado realmente aprendiendo de tantas cosas que tienen que ver con este conflicto que hoy tiene en vilo al mundo. A propósito de lo que antes de ir a la pausa hablábamos de la guerra no convencional, uno pues es la parte nuclear y la otra es la guerra química que Rusia y su aliado Siria utilizaron durante mucho tiempo. Fue condenado a nivel internacional, pero lo utilizaron, y aquí estaba leyendo que utilizaron el tristemente célebre gas sarín y el cloro, que no sé exactamente qué sea, pero parece que este cloro hace una devastación tremenda, almirante. Sí, efectivamente, el gas cloro, apenas usted hace una inhalación, tiene 3 segundos y prácticamente lo mata. Así de letal. Es letal. Mire usted, por ejemplo, es un tema que en el submarino nosotros lo teníamos muy claro porque producto de lo que se provoca, que es la electrólisis en las baterías, que son la fuente de propulsión del motor eléctrico del submarino, un ingreso de agua de mar en las baterías del submarino provoca inmediatamente el desprendimiento de este gas cloro. Cuando el submarino, el Ara San Juan, recuerde usted, se hundió, el problema se dio en el tanque de baterías.
¿qué pasó? Entró agua de mar al tanque. Al haber entrado el agua de mar al tanque, provocó el desprendimiento de gas cloro. Y la dotación ni siquiera sintió el efecto de lo que fue el bajar a más de 3.000 metros y lo que provocó esto, la implosión del submarino, porque ellos ya estaban muertos. ¿Qué los mató? El gas cloro. Murieron previamente a la implosión del submarino. Ellos estaban ya muertos. Por eso es que a bordo hay unos sistemas de respiración autónomo a lo largo de todo el submarino, que cuando ocurre una de estas situaciones, inmediatamente cada uno de los miembros de la tripulación son una especie de mascarillas, se ponen en la boca, se accionan los sistemas de oxígeno y ese es lo que él tiene que respirar para evitar contaminarse. Pero este gas es en la guerra extremadamente letal y de hecho dentro de lo que se llaman los convenios internacionales de la guerra está impedido prohibido, ¿no? De esta guerra química. Así es. Está prohibido, pero, ¿no? Sí, sí. Entonces yo espero que nunca tengamos un escenario de esta naturaleza y más bien lo que yo quería tocarle a usted, Andrés, es el tema de lo que significa la guerra espacial y electrónica. Por supuesto. Son factores básicos para el logro de los objetivos en la guerra. ¿Por qué? Porque usted sabe que una forma de hacer un control efectivo de las disposiciones, del control de los planes y de la ejecución de estos es a través del mando y los sistemas de control. Cuando usted aísle el mando, automáticamente las fuerzas dejan de ser correctamente conducidas y cada uno pretende hacer lo que cree que está bien hecho. Y frente a esto, desde el año 1957, con el lanzamiento del Sputnik, ya se tuvo las capacidades en las que los rusos, por ejemplo, podrían hacer influencia dentro del espectro de la guerra. A la fecha, Estados Unidos ha lanzado sobre los 1.000 satélites al espacio y la Unión Soviética, ex-Rusia, mejor dicho, ex-Unión Soviética, lanzó sobre los 2.000. De ellos, el 10% se mantienen operativos. El resto no regresó a tierra y se han desintegrado, se mantienen orbitando. Lo interesante es que las fuerzas de la OTAN utilizan alrededor del 85% de la información que le proporcionan los satélites. Ojo con esto. Ok. El 85%. El 85% de la información es proporcionada por los satélites. Los satélites. En el futuro, las fuerzas no podrán operar eficazmente sin este apoyo que es muy importante. ¿Por qué? Por la eficiencia, por la calidad, por la confiabilidad y sobre todo por la capacidad de los medios terrestres de apoyo. Entonces, las posibilidades de los satélites de observación de las fuerzas propias y enemigas afectan notoriamente en la conducción de las fuerzas y sobre todo para lograr la sorpresa, la posibilidad de eludir al enemigo y sobre todo la gran, escúcheme bien, la gran eficiencia para lanzar misiles a grandes distancias. Ok. Ojo, usted tiene un misil que se llama el misil crucero o tiene el misil que es el misil con ojivas nucleares que viaja a más de 2.000 kilómetros. Si usted no tiene el control de esto, imposible que el misil dé en el blanco. Entonces, usted tiene que usar la designación de armas con satélites e incrementar la eficiencia, convirtiendo cada vez la posibilidad de que sea efectiva, pero con un control exacto de lo que le diga el satélite. Para tener un ejemplo, almirante, 2.000 kilómetros, ¿de qué estamos hablando de distancia para estos misiles? A ver, ¿recuerda usted en la campaña de las Falklands? Sí, en Argentina, la Falklands, el almirante Woodward viajó desde la isla de Malta hasta las Georgias del Sur, 6.000 kilómetros. Ok. Lejísimo. Es una distancia gigante, ¿verdad? Gigante, gigante. Del medio del Mediterráneo hasta el océano, claro. Pues ya Antártico. Pero si el almirante hubiera utilizado una de estas armas, él no necesitaba acercarse tanto a las Georgias del Sur, sino que cuando estuvo haciendo como base en justamente, a ver, el nombre de este punto se llama, bueno, estaba cerca del Brasil, podía haber utilizado uno de estos. Del norte del Brasil. Sí. Tranquilamente llegaba. Entonces, este tema del sistema espacial de defensa
es realmente un hecho que no debemos perderlo de vista, porque tanto los unos cuanto los otros, me refiero, la Federación Rusa y la OTAN, tienen y deben ser considerados en caso de que esto que es el conflicto focalizado de un objetivo limitado salga de estas fronteras. Y China también tiene. Y O sea, también tiene los chinos. Y China también tiene Corea del Norte. tiene Corea del Norte. O Sí. sea, eso es importante porque en un choque de la OTAN, incluido Estados Unidos, con Rusia, China sale ileso en esto, pues. Claro. Entonces, mire usted, con este sistema que lo utilizan de vigilancia y observación, ellos muy fácilmente hacen las funciones de vigilancia, reconocimiento geográfico, vigilancia y observación, detección de lanzamiento de misiles, escuchas de emisiones radioeléctricas, detección de explosiones nucleares, todo lo que significa la prospectiva de los informes meteorológicos para los usos militares, es decir, las perspectivas satelitales dentro de este espectro de la guerra juegan un papel protagónico si es que el conflicto sale ya de lo que hemos llamado la guerra del objetivo limitado. Es tan importante esto que fácilmente con estos satélites que tienen el comando, control, comunicaciones e inteligencia, entonces la misión que se les asigna a las fuerzas contra ataques enemigos por misiles o unidades de bombardeo tienen una respuesta inmediata y le proporcionan la información sobre los daños producidos incluso en el ataque. Es importantísimo considerar las perspectivas dentro de este campo, porque efectivamente ya Alvin Toffler lo había visualizado en sus libros Las guerras del futuro, que definitivamente las guerras mañana se van a ganar con la bomba inteligente. ¿Qué es la bomba inteligente? Es parte del vocabulario mundial en el cual, como ya ocurrió en el Golfo, la estrategia y la tecnología van de la mano, pero lo más importante, utilizar correctamente este tipo de satélites, que es más fácil, económico, eficaz, y neutralizarlos o dañarlos en la medida que sea posible cuando estos están dando la debida capacidad al enemigo. Alvin Toffler, uno de las mentes más brillantes del siglo pasado y con la famosa tercera ola, ¿no? Ahí habla lo que usted dice, ¿no? Claro. Mire, Toffler en su libro ponía muy claro las expresiones del famoso geopolítico Mackinder, que decía: quien controla la Europa occidental, perdón, la Europa oriental domina el sector vital. Quien controla el sector vital domina la isla mundial. Quien controla la isla mundial controla el mundo. John Collins extrae una analogía de esto y dice: quien controla el espacio circunterrestre domina el planeta Tierra. Quien controla la Luna domina el espacio circunterrestre. Y quien controla el espacio Lima, es decir, el espacio circunterrestre, domina el sistema Tierra-Luna. L es aquel lugar del espacio en que la atracción de la gravedad lunar iguala a la de la Tierra. ¿Y quién controla la Luna? ¿Quién controla actualmente? Porque yo creo que no está dividido, ¿o no es por así? eso Collins decía: quien controla el espacio L, el espacio circunterrestre, ese va a dominar el sistema Tierra. Dicho de otra manera, el que tiene la capacidad de dominar el espacio circunterrestre con sus satélites debidamente configurados, diseñados y aplicados, ese es el que, como dijo Collins, va a lograr que la gravedad lunar se iguale a la de la Tierra. ¿Qué significa esto? Este va a ser realmente el que tenga la hegemonía de todo el planeta Tierra. Entonces, estoy yo hablando un poco, yéndome en el escenario prospectivo, llamemos tendencial porque de acuerdo a los elementos portadores del futuro y así como va, y mientras el señor Putin siga empeñado en que quizás, como ya había manifestado, cuando él observa y dice: si es que la OTAN o los miembros que están en contra de la Rusia
pone obstáculos y crea amenazas al país y a nuestro pueblo, Rusia tendrá la respuesta inmediata y acarreará consecuencias que nunca han sido experimentadas en la historia. El mensaje es que entrará en una guerra nuclear. Y por eso me refiero... Pero dicen, hoy día estábamos hablando justamente, uno de estos misiles coge y puede devastar a un territorio como el de Francia, por decir, claro, o como el estado de Texas. Correcto. Entonces, por eso yo le decía que es tan interesante todo esto, que yo espero que no se dé nunca, pero debemos tomar muy en cuenta que este último segmento que topamos, que es la relación entre la guerra espacial y la estrategia militar, debe ser muy bien concebido y ya lo deben haber colocado en el punto exacto, en este caso las fuerzas de Occidente o la OTAN, tanto como el señor Putin que está del otro lado. Ahora, no habría en esto, como usted bien decía, ganadores, almirante, no, ya cuando se llega a un tipo de esta guerra, ¿no? Andrés, nunca, jamás en la historia hemos tenido una experiencia en que se diga la guerra nos dio esa satisfacción y aquí hemos sido absolutos vencedores y ganadores, porque solamente observe usted, cada día del sostenimiento de las fuerzas militares de la Federación Rusa le está costando a ese país 20.000 millones diarios de dólares. ¿De dólares? ¿Tanto? De dólares, sí. 20.000. Sí. Usted tiene que considerar, locura. Por eso le decía yo, debe considerar los elementos funcionales logísticos, abastecimientos, en donde tiene víveres, agua, combustible, repuestos, municiones, equipo, todo lo que significa sanidad, médicos, traslado de estos, medicinas, personal que tiene que ir a reemplazar. Es toda una cadena logística, que es una cantidad de dinero impresionante la que se gasta. Es decir, la guerra nunca jamás le hace ningún bien a nadie, y más bien dilapida los recursos que deberían ser utilizados en la producción, en el bienestar, en el buscar las mejores formas de vida para los pueblos. Estos lo están utilizando, este cavernícola nos ha llevado, chica, a retroceder en la historia, prácticamente. Retroceder, sí. Eso no nos hace bien a nadie. Y nos tiene con las cosas al mundo entero. Queremos agradecerle al almirante Luis Jaramillo por estar con nosotros. Hoy el personaje del viernes es la invasión rusa a Ucrania. Pero realmente por la claridad de explicaciones didácticas y conocimientos, nos hemos quedado totalmente satisfechos y por otro lado con mucho más conocimiento gracias a nuestro invitado en el personaje del viernes, el almirante Jaramillo. Que tenga un buen fin de semana. Esperemos que entre en razón el señor Putin y quienes lo rodean y que esto no llegue a más graves instancias de las que ya estamos, almirante. Andrés, yo quiero agradecerle una vez más por su gentileza. Siempre para mí es un honor estar en esta estación radial de mucho prestigio. Bienvenido. Por supuesto, agradezco a usted, a toda la gente que hace una noticia debidamente bien depurada, analizada y objetiva, porque eso debe ser, ¿no? La radio, sobre todo, que impacta y llega a todos los lugares del país. Le agradezco mucho su gentileza, repito, y que tenga un buen fin de semana también. Muy gentil. Gracias. Por haberme invitado. Nos despedimos del personaje el viernes, luego de la pausa continuamos con la programación regular.